amor me alcanzó. En la cruz por mí murió. Mi pecado Él llevó. Con poder resucitó. Vayan en sus lugares. Vamos a leer palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice ahí el versículo 8. 4:8. Primero 4:8. Dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Vamos a leer el 18. Dice así: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Bendícela en nuestro corazón. Tu Espíritu Santo sea con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dijo Pedro
lleno del Espíritu Santo? Juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y lo que Dios hace es palpable. Lo que Dios hace no se puede negar. Él sustenta el mundo, Él sustenta la tierra, Él sustenta todos los habitantes del mundo, todo. Eso es innegable, hermanos. Pero cuando Dios, por medio de Cristo, llega al corazón del hombre, y el hombre es convertido a Dios por medio de Cristo, recibe el Espíritu Santo, eso es innegable, hermanos. Eso no se puede negar. Eso se llama poder de Dios. Y es lo que Dios hace. Llegar al corazón del hombre y transformar, cambiar y trabajar con su carácter, con su conducta. Bueno, ya vimos, quise que leyéramos desde el 8 y otros versículos, porque ahora vamos a ver a partir del versículo 23. En la última parte, digamos el versículo 22, dice el versículo 21, ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Se reunieron, se volvieron a reunir y nuevamente se volvieron a reunir, porque para el Evangelio, para la predicación, el anuncio del Evangelio, siempre va a haber obstáculos. Se opone el enemigo, se opone el diablo para que la persona crea, para que la persona sea restaurado, sea regenerado, cambie su vida. El enemigo se opone como usted no tiene idea. Y al hombre le da diferentes ocupaciones para que se entregue, para que su tiempo esté invertido en esas diferentes actividades. El enemigo se opone. Pero también hay personas quienes se oponen a la predicación del Evangelio. Jesús dijo: no he venido a traer paz, sino división, disensión. Hay quienes solo necesitan un empujoncito, porque ya el Espíritu Santo ya está trabajando en la vida de ellos para que reciban a Cristo Jesús. Pero hay oposición. Siempre va a haber oposición. Podemos platicar de diferentes actividades, de diferentes trabajos, y todo va bien. Pero cuando hablamos acerca de Jesucristo, su Evangelio, el pecado, el arrepentimiento, la salvación, siempre va a haber oposición. Siempre. Y aquí está la prueba. Pero yo quiero en este tiempo compartirles a ustedes qué hace la iglesia. ¿Qué hace el cristiano? ¿Cuál es el recurso que Dios ha dado a la iglesia para hacer frente ante la oposición? No solamente para que la iglesia se mantenga, se sustente, crezca. No solamente eso, sino para que se proclame el Evangelio que ha dado Dios al creyente, a la iglesia. ¿Y qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo o qué debemos hacer? Y aquí lo tenemos, mis hermanos. Cuando aquí es la autoridad, son los sacerdotes,
el sumo sacerdote. Anteriormente se menciona a Caifás, a Anás y a muchos otros. Son la autoridad en el pueblo de Israel, quienes se oponen para que se anuncie el nombre de Jesús. Y también se añade Herodes, Poncio Pilato. Tenemos ahí los siguientes versículos. Dice allí en el versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. ¿Quiénes? Adelante dice Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y aún el pueblo de Israel. No solamente la autoridad allí, los que estaban encargados de llevar adelante el mensaje de Dios al pueblo, que estaban ellos recomendados para consolar, dar palabras de ánimo, un consejo, una palabra de Dios. Ellos eran los encomendados, pero ellos se opusieron ante esos. Y el enemigo se aprovechó, y allá va Herodes, allá está Poncio Pilato, allá están los gentiles, es decir, pueblo que no es de Israel, y también dice los reyes de la tierra. Muchos se opusieron. Pero me llama mucho la atención lo que hace aquí el apóstol o los apóstoles, y también lo que hace la iglesia. Esto tiene que ver lo que a nosotros nos compete ante la oposición del evangelio. Porque si hay algo que nosotros tenemos que anunciar, hermanos, de viva voz, con poder, con firmeza y con convicción, es el nombre de nuestro Salvador. Eso es lo que tenemos que proclamar. Los muchachos, alguien estudió filosofía, estudió alguna carrera, es su carrera, es su medio de vida. Pero espiritualmente hablando, como cristianos, nos compete hablar de Cristo. ¿Y qué va a haber? Oposición. ¿Qué va a haber? Oposición. Y aquí se unen dos cosas. La gente que se opone y luego las aflicciones personales. Pero déjenme decirle que cuando nos centramos en anunciar el nombre de Jesús, Él es el que va a poner en orden todas las cosas. A los opositores y también nuestras aflicciones. Porque Jesús dice, vengan a mí todos los cargados y trabajados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque estamos anunciando el nombre de Jesús. Ante la oposición y ante la aflicción personal. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos? Miren, entonces dice ahí el 23. Dice el 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Quiénes? Los sacerdotes, los ancianos, a los apóstoles. ¿Qué les dijeron? Que ya no hablaran más del nombre de Jesús. Que ya no. Y ahí yo escucho a alguien allá a su lado de usted o a mi lado. No hables de Jesús. Ya no hables de Jesús. Basta de Jesús. ¿No lo escucha usted? ¿A su lado? ¿A su lado no lo escucha? ¿Lo escucha o no lo escucha? Algunos dicen puro templo, puro templo.
Otra vez la Biblia, mis hermanos. Pero miren lo que hay aquí. Dice, y ellos, habiéndolo oído, 24, ¿qué hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Fíjense bien, ¿qué hizo la iglesia en este caso? Ante la oposición, ¿qué hizo? ¿Eso qué es, mis hermanos? Orar. Entonces es bien importante, hermanos, es bien importante compartir el evangelio. Y ya sabemos que va a haber oposición. ¿Qué más va a haber? Aflicción de manera personal. Porque a veces el dinero no alcanza, o alguien se enferma, o pasa alguna situación en el trabajo, XX, pero va a haber aflicción. ¿Sí? Entonces, pero lo que nos debe apremiar es predicar el nombre de Jesús. Que la gente conozca a Jesús. Que en su casa sepan que Cristo es el Rey de Reyes. Es el Señor de señores. En su hogar. Entonces aquí, dice, es necesario compartir esta necesidad. Esto es una necesidad. Hay que llevar a la iglesia esta necesidad. Predica el evangelio, anuncia o testifica de Jesús. Y hay oposición. Y lo que hacen aquí los apóstoles, Pedro y Juan, comparten a la iglesia. Y la iglesia se conmueve. La iglesia se conmueve ante esta situación. Porque ellos prácticamente están viviendo un tiempo de persecución. Por causa del evangelio, por causa de Jesús. Y ciertamente están afligidos. Pero aquí no se menciona que su trabajo, que su familia, que esto, que aquello, que... No se menciona. Ellos están preocupados por la predicación del evangelio. Por el nombre de Jesús. Y la iglesia, eso es lo que hace. Es bien importante dar a conocer esto. Que hay oposición. Hay que entenderlo. Y hay que llevarlo al Señor. Orar va a ser la clave. Leemos hasta el 27. Leemos el 25. 24, 25 hasta el 27. Dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Bueno, era hasta el 27. Entonces aquí tenemos, primero hay que orar por esta necesidad. Y hay que entender que hay oposición. Hay que compartir esto. Y ¿saben qué, hermanos? Algo que la iglesia o que nosotros debemos hacer es mantenernos firmes. No bajar la guardia. No sumirse en el miedo. Porque estos apóstoles, más adelante vamos a ver que les dieron una paliza, pero salieron los soltaron y ellos llegaron al templo y glorificaban al Señor con sus heridas. Con esas heridas frescas por los azotes que habían recibido. La iglesia no debe quedarse, ni el creyente debe sumirse en el miedo, en el temor. Yo he oído cuando hemos ido a evangelizar, 2, 3 hermanos van conmigo. Y adelante, hermano, usted va a hablar. Y ya se están. Y otro me dijo, estaba a 50 metros. Desde aquí te estamos cuidando, hermano. A 50 metros. Imagínense eso. ¿Sí?
Entonces, si los hermanos se ponen nerviosos cuando están dirigiendo aquí al frente, pues van a anunciar el Evangelio. Esto debe ser un estilo de vida, ¿sí? Pero como dicen algunos, me da ¿qué? Mieditis, me da mieditis, no sé qué decir, no sé cómo hablar. Pero si te pones en las manos del Señor, no te preocupes, porque Él dice que Él te va a dar palabra. Y debes leer palabra. Debes leer la Biblia todo el tiempo, mi hermano. Porque cuando lees la Biblia, el Espíritu Santo va a entrar en acción y va a usar lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón. Y lo que debe haber ahí debe ser palabra de Dios. Entonces nosotros no debemos ser perezosos en la lectura de la palabra. ¿Sí, hermanos? Y ¿saben qué, hermanos? Les comparto esto. Procuremos que todos nuestros hijos, todos nuestros jóvenes tengan Biblia. Y si alguien no tiene el recurso, acérquese y diga, ¿sabe qué? Yo quiero una Biblia. A ver cómo le hacemos, pero vamos a poner una Biblia de tal manera que el jovencito, la jovencita, todos tengan Biblia. De modo que cuando se dice aquí en la iglesia, abran su Biblia, que se escuche cómo están hojeando. ¿Cómo están hojeando la Biblia? He visto una iglesia así, hermanos. He visto una iglesia así, y ¿sabe qué? Esa iglesia es una iglesia viva, porque lee la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo obra. Ciertamente está el teléfono, y yo tengo aquí la Biblia, hermanos, pero la prefiero en papel. ¿Sí, hermanos? Todos. Si algo ustedes pueden ver, en la pantalla no tenemos nosotros los versículos, porque les ayudaríamos a la flojera, con todo respeto. ¿Sí? Y eso no queremos. Que todos carguen su Biblia. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí estamos? Entonces, todos nuestros jóvenes que ya saben leer, nuestros niños, ya deben tener su Biblia. Y usted procure, hermano. Usted procure. Si hay algo que el muchacho cuando viene al templo, debe, ya vamos al templo, llevas tu Biblia. El muchacho no siempre quiere eso, pero ahí estamos nosotros. ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces aquí lo que nos apremia es compartir el Evangelio. No quedarnos, no sumirnos en el miedo. No debe haber miedo, hermanos. Hay tiempos en que se va a poner un poquito más complicado. Sino todo lo contrario, compartir la palabra el nombre de Jesús y no sumirse en el miedo. Que la iglesia comprenda que su misión es mantenerse unida en oración para dar a conocer el nombre de Jesucristo, su Salvador. La iglesia, si hay algo que no vamos a dejar de hacer, es orar. Y si ustedes han leído el libro de los Hechos, capítulo 1, 2, 3, hasta este capítulo, lo que hay ahí en el capítulo 1, 2 y 3 es que la iglesia se mantenía unida, pero con mucho ánimo, orando a Dios. Y cuando esto hicieron, se manifestó el Espíritu Santo. Y todos los que estaban reunidos ahí hablaban el lenguaje de los extranjeros, la palabra de Jesús, la palabra de Dios. En el lenguaje de ellos, no hablaban lenguas extrañas. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, él dijo: no podemos dejar de decir, de hablar lo que hemos visto y oído. No podemos. ¿Por qué? La iglesia oraba. Pedro, hombre de oración. Pedro, hombre consagrado al Señor. Y el Espíritu Santo obra. Entonces, no hay que sumirse en el temor, sino la iglesia debe mantenerse unido y vivo, hermanos. Porque a veces estamos juntos, pero no platicamos, no hablamos. ¿Sí? Entonces, unidos y con mucho ánimo, con el mismo sentir,
¿Cuál es, hermanos? En este caso, aquí en la iglesia, anunciar el nombre de Jesús. Y esta fue la oración de aquí de la iglesia. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él es el creador. Y eso es lo que tenemos que hacer. Predicar, anunciar el nombre de Jesús. Orar y no estar pasivos. O no estancarse. No estancarse. Hermanos, si no anunciamos el Evangelio, si no hablamos el nombre de Jesús, ¿qué pasa? ¿Nos enfriamos? Todo se vuelve rutina. ¿Sí o no? Todo se vuelve rutina. Pero cuando usted va a hablar el nombre de Jesús, la persona que le va a escuchar le va a hacer preguntas. ¿Y qué le digo? Voy a traer a mi pastor para que le explique. No, hermanos, usted va a leer, va a investigar, se va a edificar, espiritualmente va a crecer en fe. El Espíritu Santo le va a instruir por medio de su palabra. Y va a haber madurez de parte de usted, mi hermano. Entonces, no debe, ya dijimos, no debe sumirse en el miedo. Y no debe estar pasivo. No debe estancarse. No, hermanos. La iglesia se mantiene viva porque ora a Dios y porque anuncia el nombre de Jesús. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, analice usted cómo está su vida. Analice usted. Sus piecitos deben arder para congregarse. Porque la iglesia, Dios la instituyó, Dios la formó, Cristo la formó con su cuerpo, con su vida. Y la iglesia se sostiene porque el Espíritu Santo está presente, hermanos. De verdad. Entonces, la iglesia debe estar congregada. Y cada uno, si hay algún desalentado, alguien que está pasando por alguna aflicción, aquí, hermanos, va a recibir consuelo, va a recibir ánimo. Ya no va a decir, no te vengo a ver a ti, yo vengo a ver a Cristo. Va a decir, yo vengo a ver a ti, yo te vengo, y juntos cantamos a nuestro Señor. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos? Sí, entonces no debe estancarse, no debe estar pasivo. No debemos dar paso libre a la oposición. No, quien se oponga, hermanos, nosotros anunciamos el nombre de Jesús. Y ya hemos dicho en otras ocasiones, usted debe estar orando por sus hijos, orar por sus jóvenes, orar. Hace unos días platicaba con una hermana misionera, y ahí estaba su esposo, y ellos nos compartían que se ven ellos en la necesidad, allí en su misión. Es una congregación pequeña que apenas se está formando, pero ellos se ven en la necesidad de establecer un programa de rehabilitación, porque los hijos de los hermanos, los hijos de los cristianos, varios de ellos están metidos en las drogas. Varios de ellos, mujeres y jóvenes, están sumidos en las drogas. Nos vemos en esas necesidades y lo vamos a hacer. Entonces, por esa razón, usted como papá debe orar por sus hijos y estar atento por sus hijos y ver que sus hijos tienen Biblia. Y véngase aquí, papacito, mamacita, vamos a orar, porque les debe realmente destruir el corazón, causar dolor, porque el joven cayó en las drogas o en el alcoholismo. ¿Sí o no, hermanos? Así compartió ese hermano, me dolió mucho. Y yo digo, ¿y mis jóvenes cómo están? ¿Cómo están mis jóvenes? ¿Cómo están mis hermanos?
Hay cosas que no comparten. Hay cosas que no comparten. Pero entonces no debemos estancarnos. No debemos sumirnos en el miedo, en el temor, por la oposición. No debemos nosotros caer en una rutina, sino mantenernos vivos, porque eso es lo que hace, es lo que hay aquí en este pasaje. ¿Sí, hermanos? Entonces, otra cosa, hermanos, orar y mantenerse vivo, firme y fervoroso, mis hermanos. Orar, mantenerse en oración, mantenerse vivo, porque la oración, cuando alguien ora a Dios, poniendo su necesidad y ante la predicación del Evangelio que hay oposición, eso quiere decir que hay interés. Que hay interés. No solamente anunciar el nombre de Jesús a las personas desconocidas, sino llevarlo principalmente a nuestra familia. Principalmente a nuestra familia. Y de ahí vamos para afuera. Porque esta es la forma. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero primero ¿qué? Primero mi casa. Y después ya mis parientes. Y después vamos, pero no estamos estancados. No estamos estancados. Entonces, mantenerse vivo, firme, fervoroso. Sí, que el cristiano está vivo, no que apenas se sostiene. A veces se pregunta, ¿cómo estás? Pues hay esto todavía. ¿Sí? ¿Cómo va tu vida espiritual? Pues como la culebra subiendo y arriba y abajo. No, hermanos, yo sé que sí hay luchas. Pero les vuelvo a decir, cuando usted y yo nos enfocamos en el nombre de nuestro Señor, las cosas van a cambiar. Y recuerden, el enemigo es astuto y le va a dar muchas ocupaciones al grado de que usted no va a tener ni tiempo para atender al esposo o a los hijos. Y los hijos metidos en diferentes actividades de tal manera que anda usted para arriba y para abajo. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Hay cosas muy buenas, pero lo mejor, hermanos, es que nuestros hijos sean educados en el Señor. Que crezcan, que sean ciudadanos fuertes en su fe, de tal manera que usted esté descansado. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Entonces, ante la oposición, mis hermanos, la oposición es ante Jesucristo. La iglesia que cree, la iglesia que predica. Por lo mismo, la iglesia debe mantenerse en oración. El creyente debe mantenerse en oración. Sí, hermanos, no debemos bajar la guardia. No debemos. Joven, no debes bajar la guardia. Alguien es débil en alguna situación, no debe bajar la guardia. Debe orar, debe pedir al Señor. Entonces aquí tenemos la otra parte, mis hermanos. Vamos a leer en el versículo 29. Versículo 29 y versículo 30. Dice así. Leemos versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Los milagros, fíjense bien, las grandezas, las manifestaciones de Dios se hacen en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo sucede esto, mis hermanos? ¿Cómo sucede esto? Porque la iglesia ora. Porque el padre de familia ora. Mamá ora. Y entonces se mantiene el fervor.
mantiene el fervor. Y es como cuando se cuecen los frijoles en el anafre. Debe haber vientecito. Debe haber carbón ahí. Que los carbones se mantengan al rojo vivo. O cuando se pone el comal, hay que atizarle. Hay que atizarle. Ya el fogón está echando humo. Soplarle y levantar el fuego. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Sí o no? Es lo que tenemos que hacer. Es este recurso que Dios nos ha dado. Es la manera de cómo el cristiano se mantiene vivo y la iglesia fervorosa. Entonces aquí la iglesia ora y dice específicamente, mira sus amenazas. Primero. Número 2, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. De nuevo es valor. ¿Sí? Dame valor. Concédenos valor para hablar tu palabra. Pero mira sus amenazas. Mira la oposición. Mira cómo está mi hijo. Mira cómo está mi familia. Mira cómo está mi vecino. Mira cómo está este pueblo. Los pueblos están sumidos en la idolatría. Y solo Jesús, con su evangelio, la iglesia orando, anunciando el nombre de Jesús, la gente se convierte. Recuerden que les dije, hay quienes solo necesitan un empujón, pequeño, porque ya el Espíritu Santo está trabajando con ellos. ¿Sí, hermanos? 2, mira sus amenazas, concede a tus siervos. El 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de Jesús. Entonces, orar específicamente a Dios y no depender de nuestras estrategias o experiencia. Porque podemos hacer muchas estrategias, planear, y es bueno, porque estamos planeando. Pero aquí lo que nos apremia o lo que está puntualizando aquí el pasaje es orar específicamente en el nombre de nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Orar de manera específica. Tenemos que llevar a Dios. No decir, yo tengo mucha experiencia, yo sé cómo se hace, que sé el teje y maneje. No. Pablo dice, miren cómo dice Pablo aquí, te voy a leer este versículo, que a mí me gusta mucho cómo habla el apóstol aquí, porque dice de esta manera, en Colosenses capítulo 1, versículos 27, 28 y 29, no lo busquen porque vamos a regresar luego a los hechos. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A los gentiles, Cristo es la esperanza. Y luego añade diciendo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, les anunciamos, les amonestamos, enseñando a todo hombre, les enseñamos con toda sabiduría de la palabra de Dios. Y el objetivo dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y sigue diciendo, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo, cuando anuncia el nombre de Jesús, está convencido que Él no va por su filosofía. Él va en el nombre del Señor. Que actúa Jesucristo poderosamente en la vida de Pablo. ¿Sí, hermanos? Y es lo que hay aquí. Que usted y yo seamos usados. Y no nos atemorizamos por nada. No le damos rienda al temor. No nos estancamos. No nos
volvemos pasivos, sino estamos fervorosos, porque estamos convencidos que el que nos impulsa, el que nos lleva y hablamos poderosamente es en el nombre de Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Finalmente, hermanos. Finalmente, allí en los últimos versículos, vamos a los Hechos, versículo 31 al 33. Vamos a leer. Dice así: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia era sobre todos ellos. Bendición tras bendición, bendición tras bendición, mis hermanos. Miren, cuando la iglesia, cuando la familia, cuando el padre de familia, cuando mamá ora rindiéndose al Señor, poniendo su necesidad porque le interesa predicar, anunciar el nombre de Jesús a los suyos, va a haber abundante gracia, hermanos. Bendición tras bendición, bendición tras bendición. La iglesia sale de la pasividad. La iglesia sale de la rutina. La iglesia se mantiene viva. Porque el cristiano, el miembro de la iglesia, está vivo. Ora específicamente al Señor. Y nos reunimos todos. Y todos oramos, llevando o teniendo el mismo sentir. Y entonces aquí dice que Dios escucha la oración. Algo bien importante sucede aquí, hermanos. Cuando usted ora fervientemente, con toda sinceridad, la iglesia ora, ¿qué hace Dios? Escucha. Dios escucha. Dios te escucha. Mantente en oración. Cuida tu matrimonio. Cuida tu familia. Dios escucha. Dios escucha. Todo el lugar tembló. Tembló. El Espíritu Santo hace del creyente lo que Él tiene planeado. La iglesia lleva a cabo el mensaje. La iglesia viva, fuerte, firme, porque no declina del miedo ante la oposición, porque su prioridad es Jesús. Su prioridad es Jesús. El lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y todos hablaban con valor la palabra del Señor, y toda la multitud era de un corazón y un alma. Todos, y ninguno desea ser suyo. Es decir, había una cosa maravillosa en mis hermanos. Y con el poder de los apóstoles, y con gran poder los apóstoles, 33, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia
era sobre todos ellos, sobre la iglesia. Y yo les animo, mis hermanos, para que no declinemos. Si hay algo que a usted no se le debe pasar por alto, que usted no debe dejar aparte o para otro día, es orar. Orar en su casa, la oración personal, pero también la oración comunitaria, la oración congregacional. Nos reunimos para orar y cantamos y adoramos, aprendemos la palabra del Señor, pero oramos, porque cuando oramos hablamos con Dios y Él oye la oración. Y oramos específicamente. Mantengámonos firmes en oración ferviente. Gracias. Mantengámonos firmes. Yo le invito a usted. Vamos doblando nuestra rodilla. Esa es la clave. Y ya no se encierra usted en tantas ocupaciones. Que acá y allá y por allá y por todos lados. Para que tenga tiempo para el Señor y para que tenga tiempo para su familia. Y también para anunciar el Evangelio. Cuando nos damos al Señor, Él se da a nosotros. Cuando nos damos al Señor, Él se da a nosotros. Abundante gracia era sobre ellos. Pónganse de pie y oramos. Te damos gracias, Dios. Porque a través de tu palabra nos enseñas que nuestra iglesia puede ser una iglesia viva, ferviente, vigorosa, resistente ante la oposición y ante las aflicciones. Aflicciones personales, aflicciones de familia. Te damos gracias por tu palabra y te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que obre en nosotros de modo que esta palabra la pongamos en nuestro corazón y esté ahí sellado, de modo que nos mantengamos en comunión contigo, porque hemos visto que debemos hablar contigo de manera específica. Y también hemos entendido que tú escuchas la oración. Y el propósito que tú tienes es llenarnos de gracia, bendición tras bendición, en nuestra iglesia y en nuestro hogar, en nuestra vida personal. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y la alabanza por tu palabra y por quebrantar nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador, a quien adoramos porque nos rescataste a través de Jesucristo. A ti la honra y la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar, mis hermanos. Así, manténganse de pie.